Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Es un motivo de mucha alegría volver a estar junto a ustedes. Estamos muy agradecidos con el Todopoderoso por todo lo que nos ha permitido aprender, por todo lo que nos ha permitido compartir con ustedes. Hoy hacemos nuevamente un estudio de la Torá. Continuamos estudiando el libro de Éxodo y esta vez vamos a hablar de un tema muy importante, habiendo concluido el análisis de los 10 mandamientos registrados en el capítulo 20 del libro de Shemot o Éxodo. Vamos a ver el capítulo número 21. En este capítulo se menciona un tema muy importante que debemos conocer muy bien, y se trata de la parte laboral en cuanto a la Torá. También el creador habla de los derechos que tienen los trabajadores y las responsabilidades que tienen los trabajadores, pero también los derechos y las responsabilidades que tienen los amos. En la sociedad actual, casi en ningún lugar a nivel mundial se respetan los derechos de los trabajadores. Hay lugares donde se respeta mucho esta situación. Los dueños de las empresas tratan muy bien a sus empleados, les dan las ventajas que por ley les corresponden, como el servicio médico, un sueldo fijo, un salario fijo, ya sea semanal, quincenal, mensual o anual, de acuerdo a cada situación. También hay lugares donde aún se aplica el pago diario por la obra que se realiza en una empresa o en cualquier tipo de contrato de clase laboral. Día pagado es igual a día trabajado. El obrero completa su jornada y se le paga el día. Por medio del pueblo de Israel, el Creador nos da una instrucción muy fija que Él mismo le entregó a nuestros antepasados por medio de Moshe. Dice en el libro de Shemot, el capítulo 21, lo siguiente: cuando ustedes contraten trabajadores o esclavos que sean adquiridos por ustedes, el siervo o el esclavo trabajará para ti durante 6 años y al 7º año saldrá libre. Dentro de la normativa de la Torá hay algo conocido como el año de la redención o el año del jubileo. Dice la escritura que al completarse el periodo de 7 años, ese 7º año serán liberados todos los trabajadores, los esclavos, se perdonarán las deudas que se tengan, también las ofensas que las personas puedan cometer contra su prójimo. Y en cuanto a lo que se refiere específicamente a los trabajadores, la escritura dice lo siguiente: si el siervo o sierva, el esclavo o esclava, llegó solo a la casa de su amo, cuando sea liberado, solo se irá o sola. Pero si adquirió esposo o esposa, la mujer o el varón, que son siervos, porque su amo le dio esposa o esposo,
Cuando sea el año de la liberación, es decir, al séptimo año, el siervo o sierva se irá solito y quien fue su esposo o esposa se queda en la casa de su amo. Si le dio hijos, esos hijos se quedan en la casa del amo. Ahora, si el esclavo o la esclava anterior a su periodo de convertirse en esclavo o en sirviente tenía ya una esposa o un esposo con sus respectivos hijos, dice, cuando sea el año de la liberación de los esclavos, saldrá con su familia completa. Saldrá como llegó. El que llegó solo, saldrá solo. El que estaba casado y tenía hijos, con su esposa y sus hijos. Ahora, si el esclavo obtuvo su esposa dentro de la casa de su amo, él, y dice la escritura, y él dice, yo amo mucho a mi esposa, amo mucho a mis hijos, yo no quiero salir libre, dice la escritura, será llevado ante el tribunal de Elohim, allí será expuesto el caso, y entonces el dueño del esclavo, después de darse la sentencia, en caso de que el esclavo ratifique que se quiere quedar en casa como esclavo, dice, lo llevarán a la puerta y estando en la puerta le perforarán la oreja con una lesna y así quedará como esclavo para siempre. Hay un punto muy importante aquí. Según las investigaciones que he estado haciendo en el derecho, en el Código de Derecho de Oriente Medio, específicamente, la ley dice lo siguiente: solamente el padre de familia, el jefe directo de la casa, tiene potestad absoluta sobre todos, su esposa, sus hijos, sus trabajadores a contrato y sus esclavos comprados. El hijo primogénito recibe por parte del padre una delegación de autoridad para que pueda administrar la casa y los bienes. Pero dice la ley en ese aspecto, tanto la ley de Babilonia como de Asiria, Mesopotamia en general, que el hijo mayor no tiene la potestad de liberar a los esclavos, excepto si el esclavo al que va a liberar le pertenece a él directamente. Si no le pertenece a él directamente, sino a su padre, solamente la cabeza de la familia, que es el padre, puede liberar al esclavo si desea liberarlo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque resulta que este periodo de esclavitud de 6 años y la liberación en el 7º año tiene como antecedente o es un símbolo de lo siguiente. Dicen las escrituras hebreas que desde la caída de Adán, padre de la humanidad, junto con nuestra madre Eva, hasta esta época que nosotros estamos viviendo, se ha completado o está por completarse un periodo de 6.000 años. Dice en el libro de Ezequiel, día por año yo te he dado, hijo de hombre. Un día equivale a un año. Entonces también hay una parte de la escritura que dice que en relación al Creador, para con él un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
teniendo en cuenta esto que se ha dicho, hago mención a lo siguiente. Hay un libro que se llama El Testamento de Adán y Eva, donde posteriormente o inmediatamente después de la caída del ser humano y su expulsión del jardín del Edén, Adán le pregunta al Creador cuánto tiempo va a estar el ser humano fuera del Edén y sometido al pecado, a la maldad. El Creador le habla de un periodo de 5 días y medio, después de los cuales Él liberará a Adán y su familia. Y entonces alguno dirá, bueno, ¿y el día y medio que hace falta para los 7 días? Pues ese periodo va desde el momento en que Israel es liberado de la esclavitud hasta la aparición de Mashiach, Yahshua, en la tierra y la obra que hizo. Y abarca también el periodo de los reyes, el reino de Israel. Y los otros, el otro día y medio o 1500 años, va desde el momento en que Yahshua asciende al lado del Padre hasta nuestros días, para completar 6000. Quedará un periodo de 1000 años que hace falta, que es el séptimo milenio, que es el de la liberación absoluta. La Escritura dice: por 6 años el esclavo te servirá y al séptimo año quedará completamente libre. La Escritura dice: día por año te he dado. El ser humano ha estado bajo la esclavitud del pecado durante un periodo de 6000 años que está por completarse, como ya dije. Los primeros 5500 años van desde la caída de Adán, como ya dijimos, hasta el periodo del reino de Israel unido y luego dividido. La posterior aparición de los profetas y el cautiverio de Israel en Asiria, el cautiverio de Yehuda en Babilonia, la aparición de Mashiach en la tierra. Muchos dicen, bueno, ya pasaron 2000 años desde que vino Mashiach. Sí. Y los otros 500 años, ¿qué pasa con ese periodo? Ese es el periodo que el Creador le ha dado a la humanidad como oportunidad para que tome la decisión definitiva. ¿Será que le voy a servir al Creador o voy a rechazar lo que Él me da? Entonces, hay un detalle aquí. Dice la Escritura que únicamente el Hijo puede liberar a los esclavos. Si nosotros leemos en Yohanan, Yahshua le dijo a los líderes de Yehudá y al pueblo: si el Hijo los libera, verdaderamente ustedes serán libres, porque el siervo no permanece para siempre en la casa, pero el Hijo sí se queda. Si el Hijo los libera, entonces serán verdaderamente libres. Hemos dicho anteriormente que solamente el Padre puede liberar a los esclavos y que el Hijo solo puede liberar a los esclavos si el Padre delega en él esa orden. Pues bien, al Hijo, a Mashiach, el Todopoderoso le ha dado la potestad de liberar a los esclavos. Precisamente, miren ustedes que es por medio de quien posteriormente se da a conocer como Yahshua HaMashiach, el mensajero de Yahweh,
que se libera al pueblo de Israel. Dice la escritura en Shemot 3 que el mensajero, el Malach de Elohim, se manifestó a Moshe en la zarza ardiente en el monte Sinaí o monte Oreb y lo envía a liberar a Israel. Ahora miremos un detalle. La ley dice que el hijo solamente puede liberar al esclavo que es de su propiedad. ¿Qué dijo el mensajero celestial respecto de Israel a Moshe? Ve y dile al Paró: Israel es mi hijo, es mi primogénito. Yo ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Si tú no dejas ir a mi hijo, entonces yo mataré al tuyo. Hay un detalle. Dijo Yahshua: si el hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Tanto la ley caldea, asirio-babilónica, la ley griega, la ley romana, la ley persa y otras leyes a nivel mundial dejan claro que para los esclavos, quien puede liberar absolutamente a los esclavos es el padre de familia, el dueño de la casa. Y el hijo no puede liberar a nadie a no ser que el padre le dé la autoridad para hacerlo o el esclavo en cuestión a ser liberado le pertenezca. Hay un detalle. Si nosotros miramos en Matisyahu, Mateo 28, dijo Yahshua HaMashiach: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, tiene potestad para liberar a todos. Hay un detalle. Él dijo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Todo lo que yo hago es aquello que veo que el Padre hace. Yo no puedo decir nada por mi propia cuenta. Todo lo que yo digo es aquello que el Padre me ordena que yo diga. El Padre es mayor que yo. Eso quiere decir que el Todopoderoso ha dado la potestad al Hijo, al Mashiach, Yahshua, para liberar a todos los esclavos, tanto los que le pertenecen al Padre como el esclavo que le pertenece al Hijo, que en este caso es la casa de Israel, porque la casa de Israel es propiedad de Mashiach en calidad de Hijo del Altísimo. Tanto Israel como Yehudá, las dos casas de Israel, son propiedad del Hijo del Altísimo, del Mashiach, el Hijo de David. Por eso él dice: si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres, y es el Hijo el que se queda en casa, el esclavo no. Hay una diferencia entre la Torá y el código legal babilonio o asirio o persa o romano o griego, y es lo siguiente. Con el griego tienen una similitud en lo siguiente: tanto en el código legal griego como en el código legal hebreo se deja un estatuto que dice lo siguiente: si un hombre no puede tener hijos porque es estéril, pero está casado, se pone de acuerdo con su esposa y entonces entra algo que se llama la adopción. Él puede adoptar a un jovencito, a un niño, y lo educa como hijo. La ley se lo permite, lo reconoce como hijo, y así la herencia que él tenga se le puede pasar al hijo y no queda su familia sin herederos. Esto es permitido tanto en el código griego como en el código hebreo. Por esa razón, estimada familia, fue que nuestro padre Abraham, en el momento cuando el Altísimo le hace la promesa de darle una herencia muy grande, de engrandecer su nombre y multiplicarlo grandemente,
Abraham habla con el Altísimo y le dice, ¿qué herencia grande me vas a dar si ni siquiera me has dado un heredero? Mi heredero entonces vendrá a ser el hombre de Damasec, mi siervo Eliezer. Y el Creador dice, no será ese hombre el que te sea heredero, será tu propio hijo, el que nazca de tus entrañas, quien sea tu heredero. Es por esa razón que Abraham menciona eso, porque el código legal lo decía. Hay un detalle también. En ese contexto de la ley que permite adoptar para adquirir un heredero, cuando no se puede tener un heredero natural, porque el varón es estéril o la mujer es estéril, es en ese contexto en el que en el libro de Gálatas el Creador dice por medio de Shaul o Pablo que nosotros hemos sido adoptados a través de Mashiach como hijos, que ya no somos siervos sino hijos, y al recibir la adopción de hijos pues tenemos el derecho de participar de la herencia. Es en ese contexto que se dice, por ese código legal. Hay un detalle aquí. Dice la Escritura, 6 años te servirá, al 7º año lo dejarás libre. Si vino solo, solo se irá. Si tenía familia, su familia saldrá con él. Pero si fue en la casa de su amo, donde adquirió la familia, donde adquirió la esposa o el esposo y los hijos, el amo se queda con la esposa y los hijos, y él o ella saldrá solo. Hay un detalle que esto representa. Miren lo que dice la Escritura. Ustedes ignoran que son servidores o esclavos de aquel a quien ustedes se someten para servir, ya sea del Ruach para obtener vida o de la carne para obtener la muerte. Hay un detalle aquí. La redención de los esclavos en el año del jubileo o Yobelim, cada 7 años, es algo individual. Y el mismo texto lo deja clarito. Si vino solo se irá. Si su familia estaba con él antes de ser esclavo, su familia se irá con él. Y aquí hay un detalle muy importante. Recuerden que en enseñanzas anteriores habíamos dicho que el Creador detesta el yugo desigual, que no se debe mezclar la luz con las tinieblas, que un creyente no se debe mezclar con un incrédulo. Aquí vamos a esto. La esclavitud a nivel humano fue impuesta por el príncipe de las tinieblas en el momento en que engañó a Adán y a Eva, y ellos se dieron el dominio que el Creador les había otorgado, tanto a nivel moral como a nivel espiritual, como a nivel de la tierra, a nivel físico, el dominio sobre sí mismos, y se sometieron al pecado, a la inclinación al mal, a la serpiente. El ser humano quedó esclavizado en el mal. La Torá dice que hay 2 formas de redimir a los esclavos. Una, dice, el pariente más cercano que tenga la posibilidad de redimir al siervo o sierva, al esclavo o la esclava, familiar de este, puede redimirlo. Si el esclavo o la esclava tiene la posibilidad de redimirse a sí mismo, lo puede hacer. Quiero aclarar este punto. La única persona que puede redimir completamente a la humanidad y darle la libertad a nivel moral, a nivel ético, a nivel espiritual y en todos los niveles físicos
es el Todopoderoso. El yugo de esclavitud que representa el mal solamente lo puede romper el Todopoderoso. Pero ya dijimos que Él le dio toda la autoridad al Hijo para que el Hijo libere a los esclavos. Mashiach. ¿Dónde queda esto entonces de que aquel que tenga la posibilidad por sí mismo de redimirse, que se redima? Hay un detalle. Cuando una mujer o un varón reconocen que son esclavos del mal, del pecado, en todos los aspectos, a nivel moral, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel reproductivo, porque también la carne, los deseos sexuales se convierten en esclavitud. Si la persona dice, yo reconozco que soy esclavo de la maldad, soy esclavo de la inclinación al mal, del pecado, de la transgresión, de la rebelión al Creador, soy esclavo de las tinieblas, pero quiero ser libre y reconozco que el único que me puede liberar a mí es el Todopoderoso. Si esa persona dice, yo quiero ser libre, y le pide al Padre que la libere, el Padre Todopoderoso libera a esa persona. Ahora, si tú, otro punto, el que necesita liberación es tu hijo, o tu esposa, o tu esposo, o tu hijo, o tu hija, o tu sobrino, o tu hermano. Y tú dices, Padre, yo quiero que me ayudes a liberar a mi familia. Este familiar está esclavizado por el mal, me gustaría verlo libre. Le clamas al Todopoderoso. En ese sentido, tú eres un pariente redentor. Se lo presentas a Mashiach. Y Mashiach, que es el redentor, el Goel excelente, libera el hijo de Elohim, el primogénito, autorizado por el Padre, libera al esclavo. Por eso hay un detalle aquí. Como ya dijimos, las escrituras nos enseñan que 6.000 años de maldad, de dominio de la maldad, y 1.000 años en donde el Todopoderoso recupera el dominio total, no que lo haya perdido nunca, sino que retoma el dominio completo. El mal es liberado y el reino de Elohim regresa a estar en la tierra como en el principio de la creación. Dijimos, en el libro de Adán y Java, el testamento de Adán y Java, se habla de 5 días y medio, y posteriormente aparece el Redentor para liberar a la familia de Adán y volverlos al Gan Edén. Se ha dado al ser humano este periodo de 1500 años pre-reinado milenial o era mesiánica, para que el ser humano decida, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a volver a la presencia del Todopoderoso o me voy a quedar en la casa? La Torá dice lo siguiente: se completaron los 6 años de trabajo, llegó el 7º año, el esclavo puede salir libre. Pero como ya dijimos, si obtuvo su esposa dentro de la casa de su amo en el periodo de esclavitud, y el esclavo dice, no, es que mi amo fue el que me dio a mi esposa y a mis hijos, o en el caso de la mujer, a mi esposo y mis hijos, yo no quiero salir libre, entonces llevan a esa persona ante los jueces, exponen el caso y dicen, esta persona no quiere salir libre, yo como amo le doy la oportunidad de que se vaya y sea libre, pero él dice que no quiere, o ella dice que no quiere porque está muy apegado a su esposa, está muy apegado a su esposo, a los hijos que tiene. Entonces ahora se quiere quedar en la casa para siempre. Y dice la escritura que después de tomar esa decisión, le perforan la orejita y el esclavo queda para siempre como siervo en la casa. ¿Qué representa esto?
que la humanidad ha tenido la oportunidad de servirle al Altísimo por mucho tiempo y ser libre del dominio del pecado, del dominio de la inclinación al mal, y ser verdaderamente libre a través de Mashiach, que es el Hijo, a quien el Padre le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y le dio el poder para liberar a los esclavos, porque por medio de él, el Mashiach es el brazo derecho del Todopoderoso. Entonces dice, ¿se ha cortado la mano de Yahweh como para no poder salvar? No, no es así. ¿Acaso el oído de Yahweh se quedó sordo como para no escuchar? No, de ninguna manera. Si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres, pero hay personas que no quieren ser libres. Porque como dice el esclavo, yo hice mi familia dentro de la casa de mi amo. Hay personas que formaron su pareja, su familia, tuvieron sus hijos en el mundo, en la esclavitud, en el pecado. Estas personas conocen la Torá, estas personas conocen la verdad y pueden ser liberados del dominio del mal, pero están apegados a esa pareja que el mundo les dio, ese matrimonio que hicieron en el mundo contrario a la voluntad del Creador. Yo amo mucho a mi esposa o mi esposo, entonces no lo voy a dejar, me quedo. Y muchos eligen quedarse en el mundo, esclavos del mundo, de las pasiones de la carne, por no dejar a un cónyuge, ya sea varón o mujer, que no quiere obedecer la Torá y que es completamente desobediente al Todopoderoso. Ahora la Torá dice, si la esposa y los hijos, o el esposo y los hijos venían con el siervo, con el esclavo, o la esclava antes de ser esclavos y esclavas, en el momento en el que es liberado, en el año del jubileo, en el año del Yobelín, todos salen con él. Cuando una persona acepta la verdad, es libre. Conoceréis la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y le dijo Yahshua a su Padre, al Creador, al Todopoderoso, apártalos y dedícalos para ti mismo a través de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. La Torá es la verdad que libera. Y el Mashiach es la Torá hecha carne. Por eso el Mashiach puede liberar. La palabra del Altísimo es la que libera. ¿Qué pasa cuando el varón o la mujer conocen la verdad, conocen la Torá? Ellos quedan libres. A él les llegó, o a ella, el séptimo año, el año de la redención, Shemitah. Los esclavos son libres. Pero resulta que él o ella son libres por la voluntad del Todopoderoso, y debido al ejemplo que recibieron, todos son creyentes, todos aceptan a Mashiach, todos aceptan la verdad, por lo tanto todos son libres. Si vino con esa familia a esclavitud, cuando termine su periodo de esclavitud, la familia se irá con él o con ella. Sin embargo, dice la Escritura, si el esclavo o la esclava dice, no, es que mi amo fue el que me dio a mi esposo o a mi esposa, yo no quiero ser libre porque yo me quiero quedar con ellos porque yo los amo, dice, se quedará para siempre. La persona que dice, sí, yo conocí la verdad, pero yo no voy a dejar a mi esposo, aunque mi esposo no ama la Torá, no cree en eso. O el hombre que dice, yo no voy a dejar a mi mujer, aunque mi mujer no es creyente, y yo no la voy a dejar a pesar de eso. Sabe que su pareja ha rechazado y rechaza completamente la Torá y que no la quiere, pero entonces dice, no, a mí yo no lo voy a dejar, yo me quedo. Entonces dice, queda como esclavo para siempre. ¿Sabe lo que significa que le perfora la oreja? Que le hace un hueco a la oreja.
Dice la escritura, Shema Israel. La emuná viene por el oír por la palabra del Todopoderoso. Quien se dispone a escuchar la palabra del Todopoderoso, es decir, el que se dispone a obedecerla, es libre en todos los sentidos. Y su familia, si acepta eso, también. Pero hay familias completas que no aceptan la verdad. De entre esa familia que es grande, 20, 10, 8, 5, 9, los que sean, solamente uno aceptó la verdad y solamente uno está dispuesto a obedecer. Entonces únicamente sale libre el que está dispuesto a obedecer. Los otros que rechazaron la verdad del Altísimo no quedan en libertad, permanecen en esclavitud. Y eso que me muestra a mí, que aunque el Todopoderoso es precisamente eso, todopoderoso, y Él puede liberar a todos los esclavos por medio de Mashiach, porque así le agradó al Padre, el Padre autorizó al Hijo para liberar a todos los esclavos. Muchos van a decir, a mí no me interesa la libertad de la que están hablando ahí, porque es que yo soy libre, yo no tengo que ser libre de nada. Yo estoy amañado con la vida que tengo, yo tengo esta vida y está muy bien. O yo estoy muy feliz con la vida que tengo, con el marido que tengo, dice la mujer. No importa que no sea creyente, yo estoy feliz así. Yo soy creyente, él no. O yo soy creyente, ella no. O yo estoy feliz así, entonces yo me quedo. Cuando el Creador libró a la familia de Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y por lo tanto de una forma de esclavitud, que es el pecado que en esa ciudad se cometía, ¿quién miró hacia atrás? La esposa. Y aunque las hijas no miraron hacia atrás y no se convirtieron en estatuas de sal, sí participaron de la maldad de su mamá, del apego de la mamá por el mal, por la esclavitud, y continuaron practicando las mismas costumbres de esclavos espirituales, de esclavos morales que practicaban en Sodoma y Gomorra. Por eso fue que embriagaron a Lot, abusaron de su propio padre y se embarazaron. Hay familias en donde la esclavitud no puede ser rota. Esto no porque el Creador no tenga el poder de liberar a los esclavos, sino porque el esclavo no quiere ser esclavo liberado, sino esclavo permanente. Ahora, les decía, la ley permite que en ocasiones el esclavo sea adoptado como hijo. A eso se refiere en Gálatas cuando dice que por medio de Mashiach ya hemos recibido la adopción de hijos. El Creador ya no nos ve como esclavos porque fuimos libres. Una vez que yo recibí al Todopoderoso en mi vida, acepté que por medio de Él yo soy libre, que la Torá es libertad, que la palabra del Altísimo me libera. Esa palabra hecha carne, el Mashiach, me hace libre a mí. Se rompieron las cadenas, ya no hay la potestad del mal sobre mí. No solamente estoy libre, ya no soy esclavo, sino que el Creador me permite llamarle su Padre. La ley hebrea, la Torá hebrea y el derecho griego dicen que cuando un hombre no podía tener hijos naturalmente, pero tenía un esclavo al que amaba como su hijo, podía liberarlo para que dejara de ser su esclavo y lo adoptaba como hijo. Eso fue lo que el Creador hizo. Liberarnos a nosotros, que hemos sido sus hijos, pero estábamos esclavizados. Y nos restituyó la dignidad de hijos. Los 6 años de
periodo de esclavitud y el año de la liberación de los esclavos prefiguran en una forma pequeña la liberación que la humanidad experimentará por completo y que ha comenzado a experimentar. El Mashiach es la llave por medio de la cual el Creador de los cielos y la tierra abrió la puerta de esa celda, de esa prisión en donde tú y yo estábamos encerrados. Por medio de Mashiach, aquel que compra y vende esclavos, el que esclaviza a la humanidad y comercia con ella, fue derrotado. Y los esclavos han sido libres. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser libres, completamente libres. Eso lo enseña la Torá. Y por medio de Mashiach, el Todopoderoso libera a los esclavos. Es en base a todo esto que cuando nosotros clamamos y agradecemos al Altísimo, cuando hacemos tefilá, por eso nosotros decimos: bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, creador de los cielos y la tierra, nuestro soberano, porque tú liberas a los esclavos. Miren que es por medio de una nación cuyos antepasados fueron esclavos, porque nuestros padres fueron esclavos en Egipto, en Misraín, que le trae esa buena nueva a la humanidad el Todopoderoso. Solamente aquellos que hemos experimentado la esclavitud, tanto a nivel espiritual como a nivel físico, sabemos apreciar lo que es la libertad. Y precisamente por medio de esa nación, de esta nación Israel, que fue en el pasado una nación de esclavos, le dice el Creador a la humanidad que el periodo de esclavitud de la creación está terminando, que Mashiach está a la puerta y que por medio de Mashiach la creación puede ser libre. Todo esto derrumba por completo el argumento de algunos religiosos que dicen que guardar la Torá, que guardar los mandamientos es estar en esclavitud, porque ese es un yugo que nadie puede soportar. No. La Torá es la llave de la libertad y Mashiach es el brazo de Yahweh, la mano derecha de Yahweh, que tiene esa llave para abrir. Por eso dice en el libro de Apocalipsis: yo soy el que abre y ninguno puede cerrar, y yo soy el que cierra y ninguno puede abrir. Cuando el Creador decreta la libertad de los esclavos a través de su Hijo, no hay nadie que pueda decir que no. El yugo quedó roto, a no ser que tú o yo digamos: yo no quiero quedar libre porque yo amo a mi amo, me quiero quedar. A no ser que tú elijas la esclavitud y someterte al mal, tú y yo podemos ser libres en el nombre de Yahshua HaMashiach, para honrar al Todopoderoso y para obedecer su Torah. Y ya no somos esclavos, somos hijos. Por lo tanto, tenemos derecho a la herencia de los hijos. La Torah es la llave de la libertad y Yahshua es la mano derecha de Yahweh, que abre la celda, que rompe el yugo de esclavitud. ¿Quieres tú ser libre? Yo quiero ser libre. Por eso he aceptado a Mashiach y te pido en el nombre del Todopoderoso: si tú quieres ser libre, sal de la esclavitud, porque en Yahshua HaMashiach puedes ser libre. Si este tema te ha sido de bendición, si esto toca tu alma, por favor, entrega tu vida al Todopoderoso, obedece sus mandamientos y comienza a andar en libertad. Y no se te olvide, por favor, suscribirte a este canal
darle me gusta, activar las notificaciones, dejar los comentarios y compartir el contenido para que otros también conozcan. Que el Altísimo te bendiga y te guarde y que sea de gran bendición para tu vida. Shalom.